¿Ya? Muy bien, entonces, buen día, bueno, buenas tardes ya a todos, a todas. Gracias por la asistencia. Espero que se vayan conectando más durante la clase. Em, Respecto a las tutorías, es que la profesora, por ejemplo, la profesora Sandra, me envió ella el listado de tutorías. Ya ella tendrá los motivos de por qué los sitúa a tutoría. O sea, las tutorías las hago yo, al igual que las retroalimentaciones, pero los profesores de asignatura son los que envían los listados. Ya, no sé, pero a lo mejor Sandra, ella consideró, yo creo, los que les fue mal en la evaluación formativa, o los que deben trabajo, los que se han conectado poco a clase, entre otras cosas. Ya. Así que si tienen duda de por qué fueron citadas tutorías, tienen que verlo con la profesora Sandra. Aunque las tutorías las hago yo, al igual que las retroalimentaciones. Las tutorías van a ser todos los días lunes a las 4:30 y son obligación para aquellos estudiantes que están en el listado. Ya es importante que asistan. ¿Por qué? Porque tenemos que retroalimentar con cada uno, ver en qué tienen dudas todavía. Así que, y las tutorías duran media hora, así que tampoco es tanto. ¿Ya? Así que la idea es que sí o sí tienen que venir a la tutoría aquellos que están en ese listado. ¿Ya? Bien, vamos entonces a la clase de hoy, ¿ya? Como les decía, la profesora Sandra me pidió que retroalimentáramos un reportaje que estaban viendo, ¿ya? Y vamos a volver sobre él, ¿ya? Dice así, ¿ya? Antes sí, deben un segundo. Nosotros estamos revisando, ¿verdad? El objetivo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, ¿verdad? El objetivo 10 que tenía que ver con, sobre todo con el análisis, ¿verdad? De los distintos tipos de textos, perdón, como son, por ejemplo, los reportajes, las crónicas, las columnas de opinión, los artículos de opinión, entre otros, ¿ya? Y la idea es justamente que ustedes sean capaces de reflexionar de manera crítica sobre los medios de comunicación, ¿ya? Es decir, cuáles son la importancia de de los medios de comunicación en nuestra vida diaria, qué rol cumplen los medios de comunicación, qué funciones cumplen, por ejemplo, si informar, formar opinión, entretener, entre otras, ¿ya? También analizar las distintas fuentes. Ustedes tienen que ser capaces, por ejemplo, al finalizar estos temas, de considerar, por ejemplo, más de una fuente de información. No está mal informarse en redes sociales, no está mal, es verdad, informarse en Internet, pero contraste la fuente de información, por lo menos busque más de una, para que tengan distintas visiones de lo que están leyendo, ya porque hay muchas noticias falsas o fake news que están constantemente circulando en las redes sociales y en Internet, ¿ya? Antes del reportaje de hoy que vamos a revisar, vamos a ver un tráiler del Diablo Vista a la Moda. ¿Han visto la película El Diablo Vista a la Moda? ¿Alguna la vio? Sí, muy buena Ya. película. Sí, muy buena. Ya, muy bien. No sé si se va a ver muy bien el tráiler porque se pone un poco lento el computador, ya, pero ojalá puedan captar la idea, ya. Y No te después, preocupes. ¿sí? No, hay que llegar recién. Ya no es que vamos a revisar el reportaje que estaban viendo con la profesora Sandra, pero vamos a revisar algunas cosas que a lo mejor no vieron con ella. Ya, la idea es que comentemos un poco de esta visión de la ambición y por qué la palabra ambición es peyorativa cuando se habla de una mujer. Y por eso vamos a relacionarla con con esta película, El Diablo Viste a la Moda, porque acá hay distintas visiones de la ambición. Después de ver el tráiler, les voy a comentar cómo se relaciona con el tema que tratamos, ¿ya? Y claro, cómo lo podemos vincular y cómo ver la ambición en esa película, ¿ya? Y ahí espero que participen, ¿ya? Presten atención, espero se pueda ver bien. Si se ve un poco cortado, paciencia, ¿ya? Un antes y un después del que no me enteré. Solo tengo que aguantar un año. Un año. Después haré lo que vine a hacer a Nueva York. Pero no voy a dejar que Miranda me moleste, ¿no? Necesito de 10 a 15 faldas de Cali. ¿Qué clase de faldas quiere? Por favor, molesta a alguien más con tus preguntas. Nunca me preguntes a Miranda nada. Tú traes el café y haces mandados. Oh, buena niña, buena niña. ¿Hola? Necesito el nuevo libro de Harry Potter para las gemelas. Estar interesada en la moda es crucial. Pensé que serías diferente. Dale la oportunidad. Contrata a la chica lista y gorda. Me odia, amiga.
Miguel, Miguel. Oh, no. Le puede quedar. Podría. Soy la misma persona que era. Aún quiero las mismas cosas. La misma Andy. Con mejor ropa. Me gusta la otra ropa. Andrea, luces tan chic. Gracias, Em. Luces tan delgadas. ¿En serio? Doña Julieta es muy efectiva y Feliz cumpleaños, Nate. Lo siento tanto. Y mi vida personal pende de un hilo, es todo. Sucede cuando haces bien tu trabajo. Avísame cuando toda tu vida esté arruinada. Será el momento de un ascenso. ¿Sabes por qué te contraté? Veo muchas cosas de mí en ti. Si quieres mucha vida, estas decisiones son necesarias. Todas quieren eso. Todas quieren ser como nosotras. Ya, muy bien. ¿Se pudo ver el tráiler o no? ¿Pudieron verlo? ¿Se pudo ver o no? ¿O no se vio muy bien? Sí, medio cortado, pero Supongo sí que... se veía. Ah, ya, por lo menos, ya. Sí, se queda medio pegado, sí, sí sé, porque se queda un poco lento en internet, ¿ya? ¿Qué me podrían comentar ahí sobre esa película, sobre ese tráiler, los que la han visto? Se llama El Diablo Viste a la Moda, o de Devil Praga, ¿cierto? ¿Qué me podría comentar cómo se ve el tema de la ambición ahí? ¿Por qué creen que se podrá relacionar con el tema de la ambición o de la ambición de la mujer con esta película, con este tráiler? ¿Quién quisiera opinar al respecto? ¿Alguien que quisiera dar su opinión? ¿No? A ver, les cuento un poco, les voy a contar un poco la película, ¿ya? Recuerden que el tema que vamos a revisar hoy, ¿verdad? Que el que han visto con Sandra, imagino, ¿por qué la palabra ambición es peyorativa cuando hablas de una mujer? ¿A qué se refiere la palabra peyorativa? ¿Qué se entenderá por peyorativo? ¿Quién me podría decir qué se entiende por la palabra peyorativa? ¿No la asocian con nada? ¿No les suena de nada? ¿Peyorativo? ¿Será algo malo, algo ¿Es bueno? No, algo negativo? ¿Algo negativo? Sí, cierto, es como mirar en es menos, una ¿verdad? expresión. Sí, cierto, sí, exacto. Peyorativo es mirar en menos a alguien, es como descalificar a alguien, es como mirar con desprecio, ¿ya? Entonces, ¿por qué la palabra ambición es peyorativa o despectiva o es mirar en menos, ¿cierto? Cuando hablas de una mujer, ¿ya? La ambición puede ser buena, mala, ¿y por qué? ¿Cómo creen que podría ser la ambición en general? ¿Tener ambición es bueno, es malo y por qué? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que depende, porque por ejemplo, si es una ambición como de querer superarse, ahí es como algo bueno, pero a lo mejor sí es algo como cuando alguien ya tiene algo, pero no sé cómo podría ser malo. Por ejemplo, cuando uno pasa a llevar a alguien, ¿cierto? Cuando por querer lograr Sí, un propósito personal pasamos a llevar al resto, ¿verdad? Y justamente eso ujú. hace claro que la ambición ya no sea positiva, porque estamos de alguna manera causándole daño a otras personas, ¿ya? Entonces, una ambición que es positiva siempre va a tener que ver, como bien decía la compañera, con desarrollo personal, con una búsqueda de ser mejor, ¿verdad? De mejorarse a sí mismo, de perfeccionarse, ser mejor en lo que uno hace, pero no a costa del resto, no a costa de que a otros les vaya mal, ¿ya? Porque si esa ambición es una ambición egoísta, ahí estaríamos hablando de una ambición negativa, ¿ya? Bien, les cuento un poco por qué estamos relacionando el Diablo Vista a la Moda, ¿verdad? El tráiler que les estaba mostrando recién, con este tema. Resulta que, a ver, se lo voy a resumir un poco. Esta película, para los que no la han visto, ojalá alguno la pueda ver, porque igual es interesante dependiendo cómo se vea. eh, Trata de Andrea. Andrea era esta chica que no se vestía muy bien al principio. Ya ella, la actriz es Anne Hathaway, y ella justamente toma este papel de Andrea, de esta periodista que venía recién egresada y estaba buscando su primer empleo. Ella era una
periodista excelente, era muy reconocida en términos de que era muy destacada, se había destacado mucho en la universidad, le había ido bastante bien, era muy intelectual, bastante culta, todo lo demás, pero no conocía nada del mundo donde se estaba metiendo, en este caso, donde estaba ingresando, que era el mundo de la moda. Claramente no se manejaba en eso, pero ella sí necesitaba encontrar un empleo que le permitiera tener un buen currículum y que la contrataran en cualquier lugar. Y como Runway, ¿cierto? Que era esta revista, esta editorial a la vez, y claro, de moda, ¿ya? Justamente era muy prestigiosa, entonces si a ella le iba bien ahí, duraba un año, iba a tener un muy buen currículum, buenas recomendaciones. Entonces tenía que hacer, entre comillas, el sacrificio de pertenecer ahí y partir desde abajo si era necesario. Y justamente Miranda al principio se ve en el tráiler, la mira de arriba hacia abajo, ¿cierto? Ve que se viste muy mal, ¿verdad? Pero no la contrata por eso, claramente eso no, sino porque le pregunta que si alguna vez había escuchado de ella, de quién era Miranda, si había escuchado de Runway y que no era como las típicas aspirantes que siempre la decepcionaban, sino que esta vez ella era distinta, ¿cierto? Era más inteligente que la otra chica y no conocía nada de esta editorial, de esta revista. Entonces, eso fue lo que inspiró a Miranda a contratarla y porque también veía muchas cosas de ella, como decía Miranda, en Andrea. Y esto justamente probablemente con la idea de la ambición, ¿cierto? ¿Ya? Porque si vemos, ¿cómo podrían describir desde el punto de vista de la ambición a Miranda? ¿Les parece una chica, o sea, una señora ambiciosa, esta señora que se ve en la imagen? ¿Les parece ambiciosa o no? A Miranda Priestley. Yo creo que sí, porque como que a veces siempre trataba mal a sus trabajadores. ¿Ya? Y probablemente para llegar a ser la jefa de todo este lugar, ¿cierto? De Runway, probablemente no le fue fácil, ¿cierto? Sabemos que la mujer, no solamente en Chile, sino que en el mundo, le es bastante difícil acceder a cargos de poder, ¿verdad? De autoridad, muchas veces, ¿ya? Entonces probablemente le costó bastante y tuvo que haber pasado muchas cosas que no se ven en la película, evidentemente, porque no se centra en ella necesariamente, pero sí, o sea, le tuvo que haber costado y justamente su ambición tuvo que haber sido uno de los motores principales que la motivó, ¿verdad?, a conseguir todo lo que logró, ¿ya? Claro que a lo mejor no siempre fue tan positiva. En cambio, Andrea también tenía una ambición. ¿En qué podríamos ver la ambición de Andrea, de esta chica que llega ahí sin conocer nada, de por lo menos de este mundo? ¿Les parece que Andrea también es ambiciosa o no? ¿Y por qué? ¿Les parece que Andrea es ambiciosa o no? Esta chica que se veía ahí, la que iba a pedir trabajo. ¿O creen que no es ambiciosa? Cuando alguien busca superarse, habíamos dicho que también era ambicioso, ¿cierto? Que era el caso de Andrea, porque ella buscaba este trabajo para que finalmente ella encontrara un empleo donde se permitiera desarrollar, ¿verdad? Entonces ella estaba dispuesta a empezar desde abajo. Y justamente Miranda la contrata como asistente. Al principio ella, claro, estaba para todos los mandados, pero empezó a hacer las cosas bien, empezó a cumplir con todo lo que Miranda le pedía. Inclusive Miranda pedía cosas súper inéditas, por ejemplo, encontrar o sea, que le trajera uno de los manuscritos de Harry Potter de la última, o sea, ni siquiera que había sido publicado, ya, o sea, y ella, menos mal que Andrea conoció a un tipo que pertenecía como, trabajaba con editoriales, entonces el manuscrito, lo logró conseguir porque justo, cierto, el autor de Harry Potter lo había traído, se lo había pasado, entonces Andrea pudo imprimirlo, ¿cierto? Y pasárselo a la hija de Miranda. ¿Ya? Otras veces, por ejemplo, le pedía, por ejemplo, que le dejara las cosas directamente en su casa, pero que no interviniera en nada, que ni se notara su presencia. O, por ejemplo, una vez que había un temporal en Miami, ¿cierto? Un temporal muy fuerte, porque como son allá los temporales, donde estaban suspendidos todos los vuelos, Miranda quería que sí o sí la trasladaran a su ciudad, a Nueva York, para ver a sus hijas al día siguiente. ¿Ya? Pero justamente ese tipo de cosas era lo que finalmente demostraba que Andrea estaba realmente muy comprometida y hacía también todo lo que estaba de su parte para lograr satisfacer lo que le pedía Miranda. Con el tiempo fue mejorando, sí, por ejemplo, también. Siempre hay algo que en literatura se llama el viaje del héroe. ¿Y qué es el viaje del héroe? O la heroína, depende de cómo se mire. Es cuando el protagonista, que es una especie de héroe en formación,
héroe en el sentido de una persona que va a buscar, o un personaje que se va a ir desarrollando a lo largo de la historia, a lo largo de la trama, ¿ya? Y por ejemplo, siempre hay mentores. Los mentores en este caso, la mentora sería Miranda, quien va a ser la que le va a enseñar a desarrollarse en este mundo de la moda, y lo mismo le va a enseñar Nigel también, que sería el otro mentor, que era este modisto, ¿cierto? Que le empieza cuando ella le pide que le ayude para mejorar y de alguna manera convencer a Miranda, es que le presta mucho vestuario, ¿cierto? De alta costura, de alta moda, de diseñadores a Andrea. Entonces Andrea después ya se empieza a vestir mucho bien, obviamente todos se dan cuenta porque es un cambio radical de la noche a la mañana en cómo se estaba vistiendo y empieza como de alguna manera a pulir o a mejorar sus gustos, ya en cómo se veía en su imagen. Entonces eso a los ojos de Miranda significa que ella estaba progresando, estaba interesándose por este mundo y estaba cambiando, se estaba transformando. Entonces esas transformaciones, cuando hay un cambio en cómo parte el personaje al principio, cómo se va transformando a lo largo de la trama, de la historia, se llama el viaje del héroe. Y en este caso podríamos hablar del viaje de la heroína, porque es mujer, ¿ya? Claro, entonces ahí ella empieza a vestirse mejor hasta que finalmente ya hacía muy bien las cosas, los mandados que les pedían. Entonces finalmente ella logra ya no ser simplemente un asistente más, sino ya es la primera asistente finalmente de Miranda y Miranda de alguna manera le exige que le diga a Emily, a la otra chica, que ella no va a ir a la Semana de la Moda de París, sino que va a ir Andrea, que va a ir ella. Entonces ahí también hay una traición y hay varias situaciones más. Entonces es bien interesante desde ese punto de vista de todo lo que tienen que hacer, en este caso, las mujeres para lograr sus ambiciones o sus aspiraciones. ¿Ya? Algo que quisieran comentar, ¿se logra hacer la relación entre el tema que vamos a tratar hoy día con esta película o no? ¿Lograron, queda claro o no? ¿Cuál es la conexión que hay entre la película y el tema? ¿Sí? ¿O no queda claro? ¿Quedó claro, no? Chicos, chicas. Sí, Ya, muy bien. El filme o película El Diablo Vista a la Moda del 2006 es una comedia dramática dirigida por David Frankel, cuyas protagonistas son Miranda Priestley, Meryl Streep y Andrea Sachs, Anne Hathaway. Miranda es directora de la importante revista de moda Runway y se caracteriza por ser perfecta en todo relacionado con su trabajo. O sea, cuando inclusive le da como una cátedra de los cinturones, por ejemplo, unos cinturones que se ven muy parecidos, y cambia como la hebilla nomás, que eran como medio azules, turquesos, celestes, no sé qué color eran, y le daba como una cátedra así súper larga de por qué era distinto y de por qué la moda estaba en todo ámbito, o sea, desde que uno se levantaba en la mañana y elegía qué ponerse, eso mismo había sido elegido por un diseñador y le da toda una cátedra y le explica el por qué. Entonces, mientras que Andrea es una periodista recién titulada que trabaja como asistente de Miranda e intenta cumplir con las exigencias del puesto. Una buena historia para analizar distintas dimensiones de la ambición en la imagen Meryl Streep en el papel de Miranda. Pregunta, dice acá, ¿está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las aspiraciones de las mujeres? ¿Con qué intención se formulan esas preguntas? ¿Por qué el emisor, perdón, la emisora, en este caso Rebeca Rus, de este reportaje, habrá hecho esas preguntas? ¿Por qué están esas preguntas en el texto? ¿Está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las aspiraciones de las mujeres? ¿Cuál es la intención de esas preguntas? ¿Cuál será la intención detrás de esas preguntas? ¿O a qué apuntan esas preguntas? Si quisieran responderlas, ¿alguien me podría dar respuesta a alguna de ellas? Chicos, chicas, ¿está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o no? ¿Creen ustedes o no que es bien vista o mal vista una mujer ambiciosa en la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bien vista o mal vista? Mal vista. ¿Ya? ¿Y por qué creen que en el caso, por ejemplo, del hombre, la ambición sí será bien vista y en el caso de la mujer no? ¿A qué se deberá esa diferencia? Desigualdad de género. La desigualdad de género. ¿Y en qué otro ámbito han visto desigualdad de género ustedes, por ejemplo? ¿En qué otro ámbito se expresa la desigualdad de género? en los trabajos, por ejemplo. Ya, ¿verdad? La diferencia de salario, por ejemplo, la oportunidad laboral también, la oportunidad de acceder a los puestos, de estar en puestos de alta responsabilidad, por ejemplo. Hay varias estadísticas que no sé si revisaron con Sandra sobre que, parece que igual se los comenté, que el caso de los puestos de alta responsabilidad
La mujer, por ejemplo, en el sector público, claro, porque hay mayores leyes sobre eso, está en sobre un 30%, pero en el caso del sector privado, la mujer solamente alcanza eh, más o menos un 3%. Entonces, justamente es bastante bajo, ¿verdad? El rol de la mujer en los puestos de alto mando o cargo de alta responsabilidad en el sector privado. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de datos, que solamente el 3% de las mujeres pueda estar en esos cargos en comparación a un 97% de hombres, es claramente abrumador. O sea, ¿por qué se da tanta diferencia, verdad, de género, diferencia social? ¿Acaso las mujeres no tienen las mismas capacidades o las mismas aptitudes que los hombres, por ejemplo? ¿O será que todavía predomina cierto tipo de pensamiento más conservador o machista, si se quiere, en nuestra sociedad? ¿Ya? Siempre la invitación a ser parte de la solución y no parte del problema, ¿ya? Muy bien, después dice, quizá la verdadera razón es que hombres y mujeres tienen diferentes percepciones sobre la palabra ambición, su significado y sus consecuencias. Hablamos con 4 directivas sobre lo que significa para ella la palabra ambición y por qué consideran que es un término con tan mala prensa cuando se les atribuye a una mujer. Todos hemos escuchado comentarios despectivos sobre la ambición de alguna conocida, amiga, jefa o directiva de una empresa, la que más alto ha llegado rompiendo techos de cristal y convenciones. O sea, muchas veces se juzga o se prejuicia, ¿cierto? Se prejuzga también a las mujeres que han llegado a esos papeles, a esos roles sociales, de por qué o cómo llegó. O sea, se las juzga sin saber por todo el sacrificio que han pasado muchas veces probablemente. Piensen a lo mejor en alguien de su familia, a lo mejor su mamá, en este caso alguna tía, ¿verdad? O hermana, qué sé yo, que a lo mejor lo que le ha costado puede ser cómo desarrollarse dentro de su carrera, de su profesión, ¿ya? ¿Creen ustedes que es fácil o difícil para la mujer desenvolverse en nuestra sociedad actualmente? ¿O creen que sí ha cambiado de manera positiva? ¿Qué piensan? ¿Cómo se han generado los cambios en nuestra sociedad en la actualidad? ¿Han habido cambios o no han habido cambios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han habido cambios o no? ¿O piensan que la sociedad sigue siendo igual que hace 30 años, por ejemplo? Que en la época de su abuelo, que de sus papás, cuando tenían la edad de ustedes. ¿O han habido cambios en la actualidad? Sí, sí han habido cambios a diferencia de años atrás. ¿Ya? ¿Y qué cambios han notado? ¿Qué cambios creen ustedes que han habido? Por ejemplo, ¿han conversado alguna vez con sus papás sobre estos temas? ¿O con su mamá o sus papás, no sé? ¿Han notado algún cambio, no? ¿Qué cambios creen que han habido en nuestra sociedad en comparación a hace unos 20, 30 años atrás? ¿O todavía falta? ¿Qué piensan ustedes? El principal cambio, o sea, de lo más notorio, el cambio en el humor. Ya, sí, cierto, ya no hay un humor tan sexista, antes el humor era muy, muy sexista. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron cuando el Checopete como que se puso Ernesto Beloni se puso a llorar en el escenario de Viña del Mar, ¿lo vieron o no? Cuando como que hizo un mea culpa de por todos los chistes, el humor que había hecho como sexista contra la mujer. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron o no? El Festival de Viña. ¿Alguna lo vio o no? ¿No lo vieron? Ya, pero eso se relaciona un poco con lo que decía el compañero, por ejemplo, que ahora el humor está siendo menos sexista, o por ejemplo, ahora ya también han surgido todas estas humoristas, a se me fue el nombre de la humorista que son como un poco feministas, estas que también estaban en el Festival de Viña, ¿cierto? Que hacían toda esta, que dan como, le dan vuelta a todo este humor como que habían hecho contra la mujer todo el tiempo. ¿Se acuerdan, no? La que aparecía en el Club de la Comedia, ¿cómo se llamaba esta chica? ¿Recuerdan o no? Natalia La, Valdebenito. sí, la Natalia Valdebenito, ¿cierto? La Chiqui Aguayo, Natalia Valdebenito, toda ella, de alguna manera estaban expresando un humor distinto ahora también, la forma de hacer humor. Claro, ¿verdad? Que ya no tan despreciativo contra la mujer, ¿cierto? Sí, exacto. ¿Ya? Bien. Bueno, y también ahora la diferencia de salario. Antes la diferencia de salario era mucho mayor entre hombres y mujeres. Ahora hay un poco más de igualdad, ya por un tema legislativo, por un tema de las leyes también. Y claro, ahora también se busca que, por ejemplo, el sector público, perdón, que las mujeres también tengan mayores cargos de alta responsabilidad, que no solamente sean cargos de hombres, ¿ya? Bien. La palabra ambición y las mujeres no siempre han combinado bien. Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar tenerlo todo.
una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable, que es un poco lo que le pasaba a Andrea, ¿cierto? Que ella, a la medida que empezaba a surgir, que era exitosa en el ámbito, entre más éxito iba teniendo, menor cantidad de vida personal en el fondo o horas de calidad, ¿verdad? Con su pareja iba teniendo. Eso no tiene por qué ser así, aquí igual nos muestra un extremo, ¿verdad? Donde muchas veces, bueno, esto no solamente pasa en la mujer, sino también les pasa a los hombres, de que a veces sacrificamos mucho por nuestros trabajos, a lo mejor les va a pasar a ustedes, ojalá que no les pase, si eso de sacrificar tantas horas de trabajo por sobre su vida personal. Si ustedes deciden a futuro tener una familia, ¿verdad? Hijos, ¿verdad? Una pareja, justamente la importancia de tener una vida familiar, de no dedicar tanto tiempo al trabajo, porque uno, como bien dicen los dichos, ¿cierto? Debe trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Está bien que nos guste la carrera, el trabajo que desempeñamos o que desempeñan a futuro ustedes, pero también tenemos que tener vida familiar, ¿cierto? Y que también es un cuestionamiento bien interesante, ¿cierto? El que hace esta película de lo que le pasaba a Andrea, ¿ya? Bien, pero eso no significa que no podamos soñar tan alto como nuestros compañeros de trabajo, ¿ya? ¿Qué opinión se deja entrever en este reportaje respecto a la ambición de la mujer? ¿Se deja entrever una ambición positiva, negativa? ¿Qué opinión se deja entrever en este reportaje? ¿Qué opinión de la autora, de Rebeca Rus? Chicos, chicas, ¿qué visión se ve acá? Acuérdense que es importante que participen. Uno de los objetivos centrales de este objetivo, ¿cierto? Valga la redundancia, es que ustedes sean capaces de argumentar y tener una opinión crítica. Oye, pero la idea es que ustedes puedan reflexionar un poco más ahora, ¿ya? ¿Cuál es la opinión de la autora acá? ¿O les cuesta un poco eso, encontrar la opinión de la autora? ¿O alguno me podría decir qué opinión de la autora se deja ver en este reportaje? Chicos, chicas, ¿qué me podrían decir? ¿Qué piensan? ¿Es positiva o negativa la visión de la autora respecto a este tema? ¿Qué les parece, positiva o negativa? Si alguno quiere, igual lo puede escribir en el chat, si no quiere activar el audio, pero para que sea más dinámico, ya es importante que en esta clase igual ustedes participen, ya para poder escucharlos, ¿ya? ¿Qué les parece, positiva o negativa? A ver, algunos ya escribieron en el chat ahí, perdón. Eh, aquí hay unos chicos, el Joaquín me puso la polola del Toto respecto al humor. Ah, eso en Morandé con compañía. ¿Qué pasaba ahí? ¿A qué se refería? Que no me recuerdo, hace tiempo que no veo ese programa. ¿Qué decía ella? No me acuerdo. Ah, claro, ahí comentaba lo que decíamos delante ustedes, claro, el checopete deconstruido delante, claro, cuando les comentaba lo del Festival de Viña, que ahora estoy leyendo los mensajes del chat. Claro, y también me dicen que ahora hay más diversidad también. Bueno, respecto a lo que estamos viendo, es más bien una opinión positiva, ¿ya? O sea, no, o sea, positiva en el sentido de que hay cambio, ¿ya? Pero hay mucho que todavía la sociedad no ha cambiado, ¿ya? Ahí sí hay cambio efectivamente, pero hay mucho que hacer todavía, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, transmite algo negativo todavía frente al rol de la mujer, ¿ya? Lamentable, o sea, no negativo en el sentido de lo que espera ella, ¿cierto? De que la sociedad sea, sino que lamentablemente la sociedad todavía tiene una mirada despreciativa, ¿verdad? O de desvalorización de la mujer y del rol como del rol más activo de la mujer en la sociedad, ¿ya? Bien, entonces, volvamos ahora un poco al texto, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Dice así, ¿ya? Si hay algo que no quede claro, me van diciendo, ¿ya? La ambición, ya es respecto al concepto de ambición, la ambición a priori no parece una palabra negativa según el resultado de la RAE, de la Real Academia. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la ambición? Como deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidades o fama. ¿Ya? Que en general tiene que ver con esta motivación, ¿verdad? Conseguir un propósito, un objetivo, que es más bien una valoración positiva. ¿Ya? Sin embargo, siempre, a ver,
¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con estos modelos que nos propone la sociedad del éxito, de lo que es ser exitoso según la sociedad? Porque la sociedad nos dice que si tú tienes una familia con cierta estructura, eres exitoso. Si logras tal carrera, eres exitoso. Si tienes buen poder adquisitivo, ¿verdad? O económico, eres exitoso. Si tienes una casa, si tienes un auto, etcétera, etcétera. Son cada vez más las exigencias, ¿verdad?, que hace esta sociedad. Inclusive a veces, ¿qué pasa con aquellas personas que no deciden seguir esta idea que la sociedad exige o tiene de la ambición? O más bien del ser exitoso. ¿Qué pasa si no cumplimos con ese canon? ¿Acaso está mal visto? ¿Está mal que no cumplamos con lo que nos exige la sociedad? ¿Por qué tenemos que seguir completamente, verdad? O a cabalidad lo que nos exige la sociedad. ¿Acaso no tenemos derecho a elegir libremente lo que queremos para nuestras vidas? ¿Ya? No es necesario que me lo respondan si no quieren, pero que lo reflexionen, eso es lo importante, ¿ya? Bien, todo lo contrario es el deseo de llegar más allá, ¿cierto? O sea, la ambición es una motivación interna, algo que te hace querer algo más y cambiar muchas veces. Y si ese cambio es para bien, sería una ambición positiva, de descubrir nuevos territorios, de explorar vías para conseguir mejorar nuestra vida, la razón por la que la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los años. O sea, ese positivismo, esa búsqueda constante de superación, de mejora continua a lo largo de la humanidad, ha sido generalmente lo que ha generado progresos. Es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad, o al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Pero, sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente. Todavía hay una baja representación de las mujeres en los puestos directivos y una gran desigualdad salarial, ¿cierto? De dinero, claro, de las remuneraciones, ¿ya? Es evidente, esa palabra, ¿qué significará? Ese es un modalizador discursivo, ¿ya? ¿A qué se referirá la palabra es evidente cuando dice es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas? ¿Qué modalización del discurso está haciendo? ¿Cómo modifica el discurso? Toda palabra que es un modelizador, como es evidente en este caso, ya modifica el discurso, como pasa con los adjetivos, como pasa en este caso con esta palabra, ya que de alguna manera, claro, que da como a conocer que es como, que es muy claro, ¿cierto? O está como de alguna manera planteando que es irrefutable o que es obvio, ¿verdad? Que eso es así, ¿ya? Eso se llama modalizadores discursivos porque modifican lo que nosotros decimos, ¿ya? Ese es un modificador de certeza, porque lo que dice la autora, en este caso, le da certeza a lo que dice, o está confirmado de alguna manera, ¿ya? Es evidente que las chicas jóvenes deberán ser más ambiciosas que los chicos de su edad, ¿ya? Entonces, lo que se dice ahí, con ese modalizador, es evidente, es un modalizador de certeza, porque lo que hace es cumplir la función de dar seguridad a lo que se está planteando, ¿ya? O reafirmarlo, ¿ya? Eso para que lo tengan presente. O al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que entonces que sean más en la universidad, etcétera, etcétera. Bien, pero el asunto es más complicado cuando escuchas decir que una mujer es ambiciosa, hay un tinte peyorativo, cierto, despectivo, que no ocurre con los hombres, explica la periodista del New York Times, Stephanie Clifford, autora del libro Todo el mundo se levanta. Si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. ¿Qué prejuicios hay actualmente hacia la mujer? ¿Creen que hay prejuicios todavía en nuestra sociedad o no? ¿Qué prejuicios todavía siguen existiendo hacia la mujer? ¿Hay prejuicio o no? ¿Qué es un prejuicio? ¿Sabe lo que es un prejuicio? ¿Sabe lo que es un prejuicio, no? ¿Qué entienden ustedes por prejuicio en sus palabras? Los prejuicios Un son... juicio a la persona antes de conocerla a fondo. Ya, exacto, eso es, muy buena definición. ¿Y los prejuicios tienden a ser positivos o negativos? Negativos. Más bien negativos, ¿cierto? Porque uno juzga antes, ¿verdad? Sin conocer a la persona. Y muchas veces nos hacemos una falsa imagen. Piensen ustedes, por ejemplo, yo creo que más de alguna vez
¿Ustedes les ha tocado llegar como nuevos a algún lugar, verdad? O compañeros nuevos, o han tenido compañeros nuevos, compañeras nuevas, por ejemplo, ¿ya? A veces imagínense lo que es llegar a un lugar donde nadie te conoce y a veces, muchas veces las personas te juzgan o juzgamos, ¿verdad? A otros por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo habla, sin darnos a conocer. Por ejemplo, piensa en esa situación. ¿Le ha pasado alguna vez que ustedes sean los nuevos en algún lugar o tener compañeros nuevos, nuevas? ¿Han caído en los prejuicios? ¿Se han caído en los prejuicios? No, o sea, no es que esté mal caer en los prejuicios, o sea, de alguna manera sí, pero sino que lo malo de ello es que nos hacemos muchas veces falsas imágenes, ya porque muchas veces no conocemos a alguien a cabalidad y ni siquiera nos damos el tiempo de conocer a las personas, ya. Entonces, en ese sentido, los prejuicios por eso son malos, ya. Y muchas veces yo he conocido personas que después han sido los mejores amigos, las mejores amigas, y en un principio por los prejuicios simplemente no se aceptaban o no se querían ver o no se caían bien, ¿ya? Y eso es muy común que pase en la edad de ustedes, a la adolescencia, ¿ya? Pero a veces dense el tiempo de conocer a las otras personas, ya dense el tiempo de conversar con aquellos que piensen inclusive distinto a mí. ¿Por qué esa persona pensará distinto a mí? ¿Qué experiencia le habrá pasado? ¿Qué habrá vivido? ¿Por qué será como es? O sea, dense el tiempo de conocerse más. Sé que obviamente ahora es más difícil por la pandemia, pero es bueno eso de romper los prejuicios, partir de nosotros mismos. Piensen ustedes si han sido prejuiciosos alguna vez y por qué. Ya no es necesario que me lo respondan si quieren, pero reflexionen. ¿Han sido prejuiciosos y por qué han caído los prejuicios? ¿O han recibido algún prejuicio alguna vez? Y si han sido prejuiciosos con ustedes, ¿cómo se han sentido? ¿Se han sentido bien o se han sentido mal? Y si no se han sentido muy bien, ¿por qué nosotros también somos prejuiciosos con otras personas? ¿Ya? Reflexionen sobre eso. Ya piénsenlo un poco. Bien. Para Clara Resgos, responsable del área del cliente de una gran empresa española, también es una palabra que suele evitar. Ella prefiere usar otros términos como avance o progreso para definir su actitud. Para Resgos, la ambición es comprometerse con el trabajo que realiza, no con el cargo que pone en su tarjeta. O sea, las personas somos más que un cargo, ¿cierto? Somos un ser integral. Tenemos aptitudes, actitudes también, formas de ser, ¿verdad? Entre otras cosas. Considero que hay que hacer lo que uno hace sin dejar de ser fiel a uno mismo, o sea, independiente del cargo que usted desempeñe, nunca perder su esencia, su personalidad, y no por lo que signifique para los demás, o sea, muchas veces estamos esperando la valorización, ¿cierto? Que las otras personas nos vean de cierta forma como nos ve del resto, pero realmente tenemos que desempeñarnos por cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Primero está el autoconcepto, la autoestima, el autovalor primero por sobre lo demás, ¿ya? Para ella, ambición es comparable a tener confianza en sí misma, a estar preparada para afrontar cualquier situación y a enriquecer tus conocimientos para poder siempre responder de la mejor manera. Le preguntamos a Carmen Rodríguez Mazo, productora ejecutiva, propietaria y fundadora de Touch Studio, una empresa de postproducción con sede en Madrid, si piensa que la palabra ambición es negativa cuando se la asocia a una mujer. Nos responde lo siguiente: pienso que una persona ambiciosa siempre es vista con algún tipo de sospecha. ¿Ya? Vayan reflexionando sobre esto. Y es cierto que el adjetivo tiene una cierta connotación de trepa, o sea, alguien que es como trepador, trepadora, o sea, que quiere, como se dice acá en Chile, serruchar el piso constantemente al que está más arriba, ¿verdad? Pero desde luego la admiración que todos apreciamos cuando alguien la pronuncia para referirse a un hombre, fulanito era ambicioso y no se quedó donde estaba. Es decir, mucha gente como en el día a día dice, claro, X persona, fulanito era ambicioso y logró todo lo que se propuso, por ejemplo. Entonces, en los hombres generalmente no es mal visto, pero ¿por qué sí es mal visto en la mujer? No se da casi nunca cuando se le aplica a una mujer. Y añade, la palabra ambición aplicada a un hombre se suele asociar con emprender, tener una carrera o una mira más alta, un plan de vida de superación personal, mientras que una mujer creo que se asocia más a menudo con mejorar de posición económica y social, con ser un poco arribista, que es otra palabra con un toque peyorativo. Arribista significa que querer estar en los puestos más altos, más arriba socialmente o económicamente, pero con un tinte más bien negativo, o sea, que algo hizo para llegar a ese puesto, que no fue de buena manera. Para Ana Martín, directora de Planificación Estratégica de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa Well the Talk,
para empoderar a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral? La respuesta es parecida. Desgraciadamente sí. Suena negativa, como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, pero no en el caso femenino. Ambiciosa suena a ser una trepa masculina fría y poco de fiar. No suena tiene miras para ampliar para sí misma que las baldosas de su cocina o la capacidad de hacer un trabajo o responsabilidad con cierta eficiencia. ¿Ya? Lo que se está diciendo ahí, lo que dice ella, y que justamente reafirma la idea de que la mujer ambiciosa sigue siendo vista de manera negativa en la sociedad, en cambio el hombre no, ¿verdad? La mujer se la asocia con una idea de trepadora, con una idea masculina, ¿verdad? De la ambición fría, que es poco confiable, ¿ya? Y no como alguien que es más apta, ¿ya? Bien, hasta acá. Pregunta para ustedes. ¿Por qué en este reportaje se habrán incluido distintos comentarios de estas personas, de estas mujeres? ¿Cuál habrá sido la finalidad y por qué se incorporaron estas distintas visiones en este reportaje? ¿Por qué se habrán incorporado estas distintas visiones en un reportaje? Por ejemplo, recuerden ustedes, ¿qué diferencia un reportaje de una noticia, por ejemplo? Que el reportaje abarca más de una opinión. Sí, cierto. Un reportaje, si bien predomina la información, tiene que también dar en esta idea de formar opinión distintos puntos de vista, ¿ya? Y por ello el reportaje es un género o subgénero literario, o sea, perdón, periodístico muy interesante porque involucra distintos tipos de subgéneros. Por ejemplo, acá mismo la entrevista, las preguntas, ¿cierto? Y las respuestas que dan estas distintas entrevistadas. Entonces enriquece las perspectivas, enriquece los puntos de vista, ¿verdad? Sobre el tema, ¿ya? Muy bien. Tanto significados como tipos de personas. Quizá el verdadero problema es que la palabra ambición, pese a lo que diga el diccionario de la RAE en su web, tiene mucho más significado de lo que parece. O sea, va más allá, ¿verdad? O sea, la realidad siempre supera a lo que dice en un texto, lo que dice en un libro, ¿ya? Y no solo es un significado que varíe según el género o la edad, sino también dependiendo del tipo de persona que seamos. Ana Martín lo relaciona con la primera pregunta que le hemos hecho. ¿Ambiciosa suena mal en una mujer? Y si es así es porque en un hombre no suena igual de mal. Claro, porque si suena mal en uno, debería sonar mal en el otro, no, o si suena bien en uno, ¿por qué en el otro no? ¿Ya? Porque eso implica diferencia en la percepción social. Es una palabra que sin contexto siempre parece negativa, aunque la misión bien entendida es buena, ¿verdad? Como ya hemos dicho. Pero esa parcela positiva, que de connotación es mucho más difícil de asignársela a una mujer que a un hombre, los hombres tienen la prerrogativa de ser más agresivos, ¿cierto? Por lo general, también respondiendo a estereotipos. Más fríos, más racionales, más prácticos, más duros y más ambiciosos, por el simple hecho de serlo, o sea, por el hecho de ser hombres, o sea, por el estereotipo que hay asociado. Y a veces esto perjudica a muchos hombres que no están cómodos con lo que se espera de ellos como estereotipo. Es decir, así como hay estereotipos femeninos, también hay estereotipos masculinos. Pensemos ahora, ¿qué estereotipos masculinos todavía persisten en nuestra sociedad? ¿Qué exigencias hay hacia el hombre? ¿Qué se espera del hombre en nuestra sociedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estereotipos hay o prejuicios todavía hacia el hombre? ¿Hay prejuicios o no hay prejuicios todavía, así como los hay hacia la mujer? ¿Hay prejuicios hacia el hombre o no? ¿Qué espera del hombre en nuestra sociedad o qué ha esperado históricamente la sociedad? Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez que los hombres no lloran? ¿Han escuchado eso alguna vez o no? ¿Lo escucharon alguna vez o no? Es cuando dicen los hombres no lloran o los hombres no tienen que llorar. Sí, porque lo asocian como a que son, o sea, como que son más, no sé, pero sí, le he escuchado eso. Exacto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ¿acaso los hombres por el hecho de ser hombres no tienen derecho a sentir nada? ¿No tienen derecho a emocionarse, a llorar, a expresar lo que sienten? ¿Ya? De alguna manera la misma sociedad se ha encargado de coartar, de limitar, ¿verdad? Por ejemplo, que el hombre no sea muy afectivo. ¿Por qué tiene que ser mal visto que un hombre sea más cariñoso, sea más afectivo, más amoroso? ¿Acaso, por ejemplo, las mujeres no prefieren también los hombres que son más cariñosos, más afectivo, o prefieren un hombre que sea rudo, que sea así como que las trate, que no las trate tan bien? No creo, ¿cierto? Bueno, no sé, no sé, cada uno depende, pero por ejemplo, pero claro, o sea, la misma sociedad nos va creando falsos estereotipos y lamentablemente mucha gente se queda con esos prejuicios, con esos estereotipos y no ve más allá,
¿ya? Lo mismo pasa tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? O por ejemplo, vestirse con cierto tipo de color, con cierto tipo de ropa, ya, ese tipo de cosas, ¿ya? Bien, sigamos. Dice así. Carmen Rodríguez Mazo coincide en parte con esta reflexión. Los hombres no suelen plantearse este tipo de objetivos. Me parece que entienden más el trabajo como una lucha, un campo de batalla, y claro, están dispuestos a ver sangre a su alrededor, porque son mucho más competitivos. Ah, a mí se me oye cuando hablo, dicen ellos, ¿verdad? Como los hombres, ¿ya? Y eso gusta. Las mujeres, en cambio, son mejor aceptadas el trabajo si utilizamos la discreción como arma. O sea, siguen todavía los prejuicios, los estereotipos de la mujer discreta, la mujer como que tiene que ser más calladita, opinar menos y como que eso fuera bien visto. ¿Por qué acaso una mujer no puede tener una opinión propia? ¿Por qué solamente los hombres? ¿Y por qué el hombre tiene que imponerse con el tono de voz, tiene que imponerse con la fuerza y no imponerse con otros factores? O sea, todavía hay muchos estereotipos que le hacen mal, ¿verdad? Estereotipos malignos y peyorativos, como dice esta chica, ¿cierto? En la cual todos caemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero también hace un paréntesis, aunque acepto generalizar con el fin de profundizar, me parece que en esta pregunta llegamos a un punto complicado. Hay muchos tipos de mujeres y muchos tipos de hombres, o sea, tanto hombres como mujeres hay, por lo tanto, tantos tipos de hombres y tipos de mujeres van a haber. Quizás sea una distinción más generacional, para mis padres, sin duda, una mujer ambiciosa no es algo bueno. Y un hombre ambicioso es algo deseable. Pero, claro, porque el hombre tenía que ser el sustento del hogar, tenía que ser el que antes traía cierto la comida, el dinero a la casa, pero ahora sabemos que la mujer también es mucho más independiente, la mujer ha podido acceder al mundo laboral, tener una carrera, una profesión, entonces ya no todo está, el ámbito económico, no todo recae en los hombros del hombre también, ahora también hay un rol compartido de mujer y hombre, ¿cierto? En las parejas. Para mis hijos adolescentes, creo que significa lo mismo, algo normal, bueno, para ambos géneros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, piensen ustedes en ustedes mismos como generación. ¿Creen que ha cambiado su percepción de cómo era antes? Piénsenlo un poco. Los dos chicos, chica y chico, ambicionan estudiar, viajar, tener un trabajo que les apasione, quizá un día formar una familia, ¿cierto? O sea, ahora hay como roles más compartidos en la sociedad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ahora esta idea de los roles compartidos en la crianza de los hijos, porque antes solamente se le daba ese rol a la mujer, que la mujer tenía que dedicarse a criar a los hijos y no el hombre. Entonces la mujer sacrificaba su propia carrera, su profesión, postergándose muchas veces por los hijos, ¿ya? En cambio, y el hombre acaso podía seguir trabajando, entonces en cambio ahora se pueden compartir más los roles. No creo que estén condicionados por conceptos antiguos como los sus mayores, y eso es algo muy bueno, un mundo de igualdad y sin estereotipos, un gran objetivo a conseguir, una fantástica ambición. Bien, Rebeca Ruz, ¿cierto? ¿Por qué la palabra ambición es peyorativa cuando habla de una mujer? Reportaje del 2017. ¿Qué les pareció este reportaje? ¿Están de acuerdo con lo que se dice acá? ¿Habían pensado sobre estos temas? ¿Qué les parecen estos temas? ¿Qué les parecen estos temas? ¿Creen que es importante abordarlo o no? ¿Están de acuerdo con lo que se plantea o en desacuerdo? ¿Qué les pareció este reportaje, chicos, chicas? ¿No les gustó o les gustó? ¿Les gustó o no? ¿Y por qué? ¿O sienten que no responde a la realidad, que es muy lejano a la realidad? ¿Les parece lejano o les parece que sí hablaba de la realidad? A mí me parece que sí hablaba de la realidad y de la actualidad. Ujú, sí, De lo que... cierto. Ujú. Sí, ¿verdad? O sea, realmente reflejaba lo que estaba pasando en nuestra sociedad, ¿cierto? Dice acá, ¿cuál es el tema del reportaje leído? ¿Cuál era el tema que se desarrolló en este reportaje? Siempre, El contexto que se le da a la palabra ambición entre hombre y mujer. exacto. ¿Y en quién se centró específicamente? ¿En la mujer o en el hombre? ¿En quién se centró? En la mujer, además de las cuatro mujeres que abarcó el reportaje. Exacto, ¿verdad? Que dieron sus puntos de vista, ¿verdad? Pero era porque, claro, se hace este contraste de por qué la ambición de la mujer es vista de manera negativa o peyorativa, al contrario del hombre, ¿ya? Por ejemplo, ¿a quiénes entrevistó? Entrevistó a cuatro mujeres y cuatro mujeres que si se fijaron era bien interesante. Por ejemplo, Ana Martín
que ella, claro, ella, por ejemplo, Carmen Rodríguez, y también la otra chica, claro, Ana Martín era directora de planificación estratégica en una agencia de medios. Ya Carmen Rodríguez, perdón, es productora ejecutiva, propietaria y fundadora de Touch Studio. Si se fijan, son mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, mujeres exitosas. Exitosas desde el punto de vista de cómo lo ve la sociedad actualmente. Entonces, y con sede en Madrid. Entonces, las mujeres que pueden llegar lejos, lo mismo que eh, Clara Resgos, que era responsable del área del cliente de una gran empresa, o sea, que estaba en cargos de alta responsabilidad, ¿verdad? Lo mismo que Stephanie Clifford, que era periodista del New York Times. O sea, las 4 mujeres citadas, ¿verdad?, en este reportaje, estaban en cargos de alta responsabilidad. Eran mujeres probablemente que, seguramente ellas tuvieron que pasar por los estereotipos y prejuicios de ser juzgadas por como trepadora, a lo mejor, o ambiciosas, pero ambiciosas de manera negativa, pero que aún así lograron estar en el puesto que están, dirigiendo sus compañías, su empresa, o teniendo puestos de alta responsabilidad. Entonces, efectivamente, lo que hace el reportaje a través de esto es demostrar que las mujeres efectivamente sí pueden lograr lo que quieren, y que la ambición no tiene por qué ser negativa, en el caso de ellas también. ¿Ya? Y finalmente, para ir cerrando esta clase, ¿qué connotaciones se atribuyen al adjetivo ambicioso al momento de aplicarlo a hombres y mujeres? Finalmente, como conclusión, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo la sociedad entiende el concepto de la ambición en hombres y mujeres? ¿Era lo mismo o no, según el reportaje? No, ¿cierto? ¿Verdad que no? ¿Ya? Y como bien decían ustedes, como bien decía Fernanda también, es un tema importante, ¿verdad? Que nos muestra que no debemos caer en los prejuicios, y que hay muchos estereotipos, como dice Joaquín, que, ¿verdad? Donde el rol de género ha pasado a ser como una regla o demanda, claro, porque el rol de los géneros, ¿verdad? Empiezan a ser como lo que la sociedad exige de nosotros, son estereotipos, son normas, ¿no? Y cuando se normaliza algo, eso no está muy bien, ¿ya? Y claro, como dice María Araya, en el caso de los hombres, se esperan que sean fuertes, que sean rudos, no así como pasa con las mujeres. O sea, todavía hay estereotipos muy marcados, ¿ya? Entonces, efectivamente, es muy importante que en un reportaje se muestren distintos puntos de vista, como dice Antonia, ¿ya? Al igual que Fernanda, ¿ya? Porque eso nos amplía nuestra mirada, ¿ya? Em, claro, y en el fondo, como bien dice Joaquín, también, en el fondo cualquier persona tiene derecho a ser exitosa, ¿ya? Y que si se lo plantea, que logre ese objetivo, tanto ya sea hombre o sea mujer, ¿ya? Porque todas las personas tenemos derecho a superarlo, ¿verdad? No verlo, y por eso no debería ser visto como de manera negativa. Bien, chicos, antes de cerrar la clase, ¿les pareció, les gustó cómo se desarrolló el tema? ¿Les quedó más claro o no? ¿Quedó más claro el tema o no? Chicos, chicas, ¿les quedó más claro o no? Ah, ya, muy bien, gracias Joaquín. Voy a pasar la asistencia ahora para ir cerrando. Muy bien, chicos, los felicito por la asistencia en general. Ya, gracias a todos, espero que les haya servido la clase. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar? Bueno, como les decía, la retroalimentación es a las 4, perdón, la tutoría es a las 4:30 hoy, así que los espero a los que les toca, ¿ya? Porque tengo que pasar asistencia también, ¿ya? Y la idea es que ahí puedan resolver dudas, lo que vimos hoy día, o de los microcuentos también, de cualquiera de los dos temas que hemos revisado, ¿ya? Eso va a ser más personalizado, así que ahí vamos a verlo como caso a caso, ya durante las tutorías, ¿ya? Acuérdense que dura media hora, de 4:30 a 5, ¿ya? ¿Alguna duda, algo que quieran consultar? ¿No? ¿O sí? Bien, bueno, le agradezco la asistencia entonces, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, y los que veo la tarde nos vemos más tarde. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao a todos, cuídense. Chao, Chao. profe, cuídese. Igual Chao, ustedes. profe. Chao, Chao, chao. Chao, profe. Igual profe. ustedes. Chao, chao, cuídense Chao, mucho. profe. Que estén muy Chao, bien, profe. igual. Igual, cuídense. Chao, chao. Que estén súper. Cuídense. Ya, muy bien. Chao, chao.